Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 6 de la noche con 8 minutos. Un saludo a todos. El tema de hoy tiene que ver con algo que vi en un portal que aparecen de Noticia Cristiana. Dice, ¿cuáles son las señales que indican que estamos en los últimos tiempos? Y es una de un artículo que lo tradujeron al español, escrito por un tal Roger Barrer, en otra publicación también evangélica. Y creo que a partir de lo que sucedió, empezó la guerra, desde que empezó esta guerra en Europa de Rusia invadiendo Ucrania, existen y polulan en la internet dentro de círculos evangélicos todo referente que el fin del mundo, que el anticristo, que la bestia, que el rapto secreto, que Israel, que cuáles son las señales últimos tiempos. O sea, lo mismo que sabemos que siempre pone, especialmente cuando hay guerra en Europa. Y lo asocian con, la tribulación, eh, el rapto secreto, la aparición de la bestia o del anticristo y un montón de cosas que sabemos cuáles son del dispensacionalismo. Bueno, ya que estos portales en la internet de noticias cristianas es muy común, es muy común que pongan esto, atrae a mucha gente eh, evangélica y eso alimenta su expectativa de un fin del mundo. Han estado hablando del fin del mundo desde que apareció esto, ¿no? La pregunta ¿es verdad lo que está pasando? ¿Son señales del fin del mundo? Y los que me han estado siguiendo y los que hemos estado viendo la Biblia, vamos a ver que la Biblia enseña totalmente algo diferente a esto. Pero aquí tengo el link, lo pueden ver después. Dice el título, ¿cuáles son las señales que indican que estamos en los últimos tiempos? Y dice así que la primera señal, dicen ellos, de los tiempos del fin, que la describe Daniel en el capítulo 7. Dios le dice al profeta Daniel que cuando el fin esté cerca, muchos versículos, dice, se aclararán. Y dice en el capítulo 7 que tú, Daniel, cierra y sella las palabras del rollo hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Y luego dice el escritor, Daniel pregunta a dos ángeles, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumpla? Y el ángel responde, será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando el pueblo santo haya sido quebrantado. Y luego pone aquí otras señales, según esa persona, el Salmo 2, luego el libro de Daniel, Ezequiel 37, ¿no? Zacarías 12, 10, 14, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 2, ¿no? Eh, es interesante porque todos estos textos, luego Judas, luego el libro de Apocalipsis, indudablemente, tienen un carácter futurista. O sea que ellos ven todas estas cosas como en el futuro. Yo no sé cuál futuro, pero y eso alimenta a la gente que no conoce la Biblia, especialmente de entre evangélicos, bastantes, la gran mayoría de evangélicos esperan algo. Les han lavado el cerebro pensando que es un futuro, pero el futuro es ahora, ¿no? Todo evangélico que no conoce la Biblia cree eso. Ellos creen eso. Pero vamos a ver, hay mucho que hablar, pero no sé si voy a tener tiempo. Pero quisiera decir algo. Daniel capítulo 7. Quisiera hablar de ese texto, Daniel 7. Ah, vamos a ver. Daniel capítulo 7. Estoy buscando aquí. Mm, Daniel capítulo 7.
Si tienen la Biblia a la mano, porque esta persona dice, vamos a leer, tengo aquí la Biblia, Daniel 7, vamos a leer versículos 24, 25, 26, 27. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. ¿Ok? Padre, gracias por este momento que tu palabra nos dé entendimiento para entender este pasaje. Y cuando también estemos estudiando la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 7 dice así, versículo 24. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes, que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos, la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y por medio tiempo. Fíjese. 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado, destruido para siempre. 27. La soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, ¿no? Y todos los dominios le servirán, obedecerán. Ahora, la persona piensa que cuando habla de versículo 25, dice que le serán entregados en sus manos por tiempo y por medio tiempo. Se refiere a un periodo de la gran tribulación en el futuro. Claro, de la gran tribulación en el futuro. Ahora, vamos a ver. Debemos de tener en cuenta que cuando dice tiempo, tiempos y medio tiempo, se está refiriendo a 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempos 2 años, son 1 y 2, 3, y medio tiempo 3 años y medio. ¿Ok? Ahora, esto realmente tiene que ver, el versículo 25, el periodo en donde el general Tito rodea la ciudad de Jerusalén para la destrucción del templo, que dura 3 años y medio. Empezó en el año 67, ¿no? En el invierno, y termina en septiembre del año 70. Entonces son 67, 68, 69, 70 y medio. 3 años y medio. Entonces, Daniel 8:25 está hablando justamente de ese periodo, del periodo en donde cuando Tito sitia o rodea Jerusalén, hasta su destrucción pasan 3 años y medio. Eso es históricamente probado. Empieza en marzo del 67 y termina en septiembre del año 70, ¿no? Eso es confirmado por las tradiciones rabínicas. El hecho que Tito y Vespasiano asaltaron Israel por 3 años y medio, eso está escrito en el Midrash de los judíos. Recuerde que esto es muy importante que se tome en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver. Cuando dice y les serán entregados en sus manos por un tiempo, está hablando justamente de, cuando dice versículo 25, él proferirá palabras contra el Altísimo. 24 dice, se levantará después de ellos otro, él será diferente de los anteriores, subyugará a 3 reyes, él proferirá palabras contra el Altísimo. ¿Quién proferir palabras contra el Altísimo? Es insultar, es blasfemar. ¿Quién hizo eso en el primer siglo? Fue el general Tito. El general Tito fue encargado, ¿no?, de justamente ir y destruir a Jerusalén. Tienen que entender eso para entender. O sea, el contexto de Daniel 7:25 es la destrucción de Jerusalén.
¿Y cuándo fue eso? En el año 70. 3 años y medio. Recuerde que Jerusalén era una ciudad rodeada de eh, paredes. Estaba circulado ahí, cercado como una fortaleza, y eso eran los tiempos antiguos. Usted puede hacer Google después y va a ver que cuando inclusive vinieron los españoles a Latinoamérica, ¿no? Van a ver que en todas las ciudades latinas, México, Centroamérica y Sudamérica, las ciudades estaban cercadas con una fortaleza de ladrillos. Todas eran las ciudades así, porque eso viene de la antigüedad. Jerusalén también estaba cercada por una pared. Por eso, y estaban por 3 años y medio afuera, y cualquiera que salía lo mataban. Era una forma táctica militar de poder vencer y derrotar a una ciudad. Y así fue. ¿No? Luego, durante el reinado de Tiberio, el acto de ser proclamado emperador se convirtió en un acto imperial. ¿No? Tito, para el tiempo, ah, los generales romanos se proclamaban emperadores por su armada, por su ejército. Era una declaración de, si alguien se proclamaba, digamos, emperador, era una proclamación de rebeldía. ¿No? ¿Qué más vemos aquí? Tito habría recibido una adoración divina cuando mandó a todo su ejército, más de 70.000 soldados romanos, a destruir Jerusalén. Se declaró como una persona divina, ¿no? Significaba que eh, demandaba adoración, adoración, ¿no? Hacia el emperador. Entonces Tito habría sido adorado durante la celebración como parte de una costumbre al culto imperial, en cumplimiento de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Si vamos a Segunda Tesalonicenses, vamos a abrir, voy a abrir aquí. Capítulo 4 dice, versículo 1. Es muy importante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Eso ya lo expliqué antes. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje nada más y nada menos es que General Tito, que hizo exactamente eso. Él se opone y se exalta a sí mismo como Dios y que sea adorado como Dios. Todos los emperadores recibieron una imagen, ¿no? Esto es cierto que durante esta ocasión eh, los romanos adoraban las insignias en el templo como una imagen de Tito. Tito tenía su imagen también. Y parece que la imagen podría haber sido puesto en lugar de la imagen, ¿no? De Vespasiano. Es lo que dice ahí. Eh, que él dice también que va a hablar cosas en contra del Altísimo. Eso lo dice inclusive el Talmud babilonio. Se registra allí que Tito, se registra lo que Tito dijo e hizo, ¿no? Al poner su propia imagen idólatra en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, el registro
de los rabinos dice que Tito y Vespasiano, que Vespasiano envió a Tito, quien dijo, ¿dónde está el Dios, la roca en que ellos confían? Esto fue la maldad que Tito blasfemó e insultó al cielo. ¿Qué hizo? Él tomó una prostituta de la mano, ¿no? Y la hizo entrar al lugar santísimo de el templo de Jerusalén y abrió un rollo, ¿no? Abrió un rollo de las escrituras hebreas, de la ley, y cometió pecado en él. ¿Qué significa? Tuvo relaciones sexuales sobre un rollo hebreo dentro del lugar santísimo del templo de Jerusalén. Luego tomó una espada y partió por la mitad la cortina. Dice aquí que de una forma milagrosa sangre salió y él pensó que había matado a Dios mismo. Y dice que dijo que tus adversarios, hablando a Dios, han entrado en medio de la asamblea, de tu asamblea, y han establecido las insignias. Tito más adelante tomó la cortina y le puso en forma de una canasta y allí puso todos los utensilios de oro del santuario, ¿no? Y luego los puso en un barco, porque estaban en Jerusalén, y se los llevó, eh, parece que a Roma lo envió, y eso en señal de triunfo. De esta forma él estaba hablando cosas blasfemas en contra de Dios durante todo su camino a Roma, ¿no? El Talmud babilónico también registra que Tito hizo un desafío de arrogancia al Dios de Israel. Y porque dice que dijo, si ese Dios es todopoderoso, entonces que venga a una tierra seca y que pelee conmigo. Es un desafío blasfemo, ¿no? De esta manera Tito habló en contra del más grande, Altísimo. Como dice aquí 25, profirió palabras contra el Altísimo, ¿no? Que prácticamente está que hablaba cosas arrogantes en contra de Dios. ¿Qué más? Entonces, de esta manera, eh, ellos tenían el deseo de terminar con la religión de los cristianos y de los judíos durante la guerra judía, que es ese momento. Entonces, así Tito destruyó el templo. De una manera exitosa cambió, ¿no?, el tiempo y las leyes de Moisés. Dice aquí, durante la guerra judía, Tito trató de cambiar los tiempos y las leyes. ¿Y cómo quería hacerlo eso? Destruyendo el templo en Jerusalén. Aquí hay, por ejemplo, Sulpicio Severo dice en la crónica 2:37, dice que eh, otros, incluyendo Tito mismo, estaban debatiendo que la destrucción del templo era número uno prioridad para destruir completamente la religión de los judíos y los cristianos. Aunque estas religiones estaban en conflicto, sin embargo, ellos tienen el mismo origen. Los cristianos vienen de los judíos y la raíz, una vez removida, también muere las ramas. O sea, la raíz, el judaísmo, las ramas, el cristianismo. ¿Ok? Entonces vemos de que Tito dice no estaba contento con solamente destruir el templo, sino también con cambiar, ¿no? Bueno, también mandó a matar a todos los sacerdotes del templo. Y la razón parece es que él quiso mandar a matar
a los sacerdotes del templo para cambiar las leyes también, ¿no? Bueno, hay más, pero esto es lo que se refiere a Daniel capítulo 7 del 25 en adelante. No se refiere a un anticristo en el futuro, sino más bien se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén. Luego menciona el Salmo 2 como una batalla, dice, de Armagedón. Las naciones se enfurecen, Dios se ríe y la exaltación de Cristo como Señor. Pero quiero leer aquí algo muy importante referente al Salmo 2 que está en el libro del doctor Gentry, y es referente al Salmo 2, ¿no? Dice él así, ¿no? Este salmo provee con una visión gloriosa que tiene que ver con la interpretación de Dios de la historia humana. Es en referencia al problema cósmico entre las naciones, ¿no? Y a un resultado glorioso, de acuerdo a la profecía de Dios. El salmo empieza con las naciones peleando en contra del Señor y en contra de su eh, Mesías, que viene a ser Jesús. Después el mundo se convierte y crece en una gran oposición a la autoridad de Dios, el cual es la esencia del pecado. Las naciones del mundo entonces están buscando liberarse a sí mismas de la soberanía del gobierno de Dios y de su ungido, que es Jesús, en donde el versículo 13 quieren quebrar sus cadenas. El odio no es solamente intrínseco, pero también inútil, porque el Señor se sienta de una forma serena en su trono, trascendiendo en majestad, y el Señor se ríe de ellos, versículo 4, ¿no? Aquí el salmista presenta a Dios, la confidencia de Dios, en la forma como Dios se burla de sus enemigos, que son los líderes de las naciones, de todas las naciones, porque ellos se están oponiendo a Él y a su ungido, que viene a ser Jesús. O sea, el Salmo 2 presenta a Dios burlándose de las intenciones inútiles de los reyes de la tierra contra Jesús, ¿no? También vemos que Dios pone a su ungido como el gran rey y libertador. El Nuevo Testamento interpreta este salmo de una forma mesiánica, en donde con las naciones expresando odio en la crucifixión. Cuando Cristo muere en la crucifixión, en la cruz, es una expresión de las naciones de odio contra Jesús. Así lo dice el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 4, 25, 27. Mira lo que dice los cristianos después que fueron liberados. Dice en el versículo 25, 24, y ellos habiendo alzado la voz unánimes, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Esto está hablando del Salmo 2. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor, contra su Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, los apóstoles aplican Salmo 2 a la resurrección de Cristo. En el momento cuando Cristo muere, ellos dicen, este salmo se cumplió ahí. O sea, ya se cumplió allí. ¿Y qué más dice aquí? Dice, en la crucifixión este salmo obtiene realmente su máximo cumplimiento en una batalla cósmica. O sea, la crucifixión de Cristo es muy crucial para entender este salmo. Versículo 5 dice, la confidencia de Dios da lugar a su indignación justa, donde Él exhorta a las naciones, les reprende en su furor y con terror en su ira. ¿Qué más? Dice aquí que la providencia se mueve de una forma, diríamos, en forma de espacio, hacia el cumplimiento
del establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Qué más? Dice aquí, versículo 7 dice, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. El decreto es prácticamente un decreto de adopción por Dios. Ahí es la coronación santa donde establece la legitimidad del rey. La palabra hoy sugiere, dice, el momento en donde el título se aplica al nuevo gobernante, que es Jesús. Eso ocurre en el momento mismo después de la resurrección en el primer siglo, en la exaltación de Cristo, empezando con su resurrección. Dios ha cumplido esto por nosotros y ha levantado a Jesús, que también está escrito como en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Entonces, en la resurrección, ascensión, Dios establece a Cristo como el rey, quien va a gobernar desde la diestra de Dios. La gran comisión habla de Cristo siendo dado toda autoridad, aparentemente en el momento de su resurrección. Entonces vemos que el Salmo 2 está hablando del momento en que Cristo ya es establecido como rey según según Lucas. En el capítulo 2 de Hechos dice así. Quisiera que lean conmigo capítulo 2 de Hechos. Pedro dice así. Versículo 36. Mira lo que dice Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces estamos viendo que es en la resurrección de Cristo donde se cumple lo que tiene que ver con el Salmo 2. El Salmo 2. Otra cosa que dice aquí es referente a la expresión tiempo es la mitad de un tiempo, que viene a ser 3 años y medio. Los dispensacionalistas piensan que se refieren a 3 años y medio de tribulación, pero no es así, porque eso se refiere al momento, ¿no?, en que Jesús, sus 3 años y medio de Jesús y su muerte, y también lo que tiene que ver hasta el momento de que empieza el ministerio de los apóstoles, y también hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Eso también lo dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en donde Juan, el apóstol Juan, habla específicamente acerca del juicio sobre Jerusalén. El libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe, por ejemplo, y eso yo lo hablé anteriormente, de las 7 copas de ira, son 3 grupos, 7 cada uno de juicio, es justamente hablando del juicio completo sobre Jerusalén. Número 7, número 1000, no implica específicamente 7 o 1000, sino significa periodos completos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, le preguntan cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Jesús dice 70 veces 7, que viene a ser 490 veces. Ok, eso no está diciendo Jesús que si tú perdonas 490 veces y te vuelven después de ahí a ofender, tú ya no tienes que perdonar, porque dijiste, bueno, ya perdoné 490 veces, Cristo dijo 70 veces 7, ahora ya no perdono a nadie. No se refiere a eso. Cuando Jesús dice 70 veces 7, está refiriendo siempre tenemos que perdonar. Eso es lo que significa.
Cuando Jesús dice 7 copas de ira y 7 de esto, no está diciendo que son 7, sino que es un juicio completo que va a venir. Cuando Jesús dice milenio, no se refiere a 1000, sino se refiere a un largo tiempo. Entonces, eso es lo que se llama muchas veces números crípticos. Entonces, la persona que dice, bueno, pero entonces, ¿por qué dice 7? ¿Por qué dice 1000? Porque es la forma de expresar. Son expresiones. ¿Me entiende? Otra forma de decir expresiones hebraicas en el Nuevo Testamento es, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es mi cruz? ¿O dónde puedo conseguir mi cruz? Si yo le digo a alguien que me dice, oiga, yo quiero seguir a Cristo, y yo le digo, espérese, aquí dice Jesús que para que usted le siga, tiene que tomar su cruz. Oiga, ¿y dónde consigo esa cruz? Bueno, puede ir a una ferretería, ahí venden maderas, usted cómprese, no sé, 3 metros de tal vez y otro de, no sé, 2 metros, lo clava bien porque lo va a poner aquí. Jesús dice, tiene que llevar su cruz. Pero Jesús no quiso decir eso. Esa es una manera figurativa de decir, sígueme por fe. Pablo mismo lo dice. Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Porque si hubiera sido literal el tomar la cruz, Pablo hubiera dicho, bueno, hermanos, por favor, hagan fila, vayan a Jerusalén, vayan a Siria, corten árboles, háganse una cruz cada uno. ¿Cuántos son? 3000. Bueno, háganse 3000 cruces. Si alguien lo puede hacer, páguenle porque les va a hacer su cruz. O sea, no tiene sentido, es ridículo decir eso. Esa es una forma hebraica de decir una verdad. ¿Me entiende? Entonces es igual con los números. Cuando dice, por ejemplo, ¿no? acerca de las señales de, del juicio, que eso está en Apocalipsis, y eso es algo que ustedes tienen que tener y entender. Aquí tengo el libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones, que es Apocalipsis en español, dice el libro de Revelaciones, los primeros 4 sellos, dice aquí. Pero aquí hay algo más. Mensaje a la iglesia, creo que es el versículo 5. Déjeme ver. Aquí está. El Cordero, 7 sellos. Ahora, cuando dice 7 sellos, 7 no es que son 7 sellos. Son expresiones de juicio. 7 es número perfecto, o sea, juicio total sobre Jerusalén. ¿Ok? Apocalipsis 5, 7, escúcheme bien. Si usted es amigo evangélico o amigo pentecostal y le han enseñado, su pastor le enseñó que 7 son 1, 2 o 7 sellos que va a venir, no es eso. ¿Ok? Le estoy diciendo, no es eso. Y es tiempo que se vaya educando. Significa juicio total sobre Jerusalén. Porque después de eso, de los 7 sellos, si vamos, por ejemplo, a capítulo a ver, aquí y capítulo 6, los primeros 4 sellos y luego el sexto sello y dice aquí el séptimo sello de terror. Claro, porque cuando uno lee, uno se imagina el futuro, ¿no? A uno le dicen, mira lo que va a pasar en el futuro. Y la mente humana le gusta fantasear. ¿Sabe lo que es fantasear, no? Es como cuando usted le cuenta un cuento a un niño, 5 años, le dice, mira, a ver, Luisito, te voy a contar un cuento. Y créame, los niños tienen una imaginación grande. Si usted le cuenta, mira, Luisito, para que te duermas, había una vez un elefante que volaba, créame, Luisito le va a creer. Le va a creer porque el niño tiene imaginación. Todos sabemos que los elefantes no vuelan, pero Luisito cree porque es niño. Pero en verdad no es así. Entonces, cuando leen Apocalipsis, la mayoría evangélicos, creen que realmente es así. Por ejemplo, séptimo sello. Dice que el Cordero abrió el séptimo sello. ¿Se imaginan que va a venir un cordero? Un cordero, ¿saben lo que es un cordero? ¿Saben lo que es un cordero? Ternero, ternera.
o cabrito, oveja, póngale así. Pero no, no es oveja. No es carnero que va a abrir un séptimo sello. Los carneros o los corderos no abren sellos. Si usted conoce a alguien, hágamelo saber. Porque los corderos no abren sellos. Y el número dos, no son sellos literales. Tiene que entender usted eso, ¿ok? Pero ahí no queda, porque después de eso vienen 7 trompetas. Ahora, oiga, ¿cómo es eso de 7 trompetas? Sí, porque dice en el capítulo 8, ¿no? El séptimo sello, y dice que, con truenos, relámpagos, y tenía 7 trompetas un ángel, y tocaron todas las trompetas. Entonces, de 7 sellos, también sí, exactamente, como dice Johanna, por eso mismo hay tanta gente rara. Claro, en este caso, por ejemplo, las 7 trompetas, no es que va a haber un ángel tocando, segundo ángel, no, no hay eso. No hay trompetas, ¿ok? Ah, son expresiones, número 7, de juicio completo. Este es el segundo set de juicio. Luego, ¿qué más? Luego dice en el capítulo, a ver, vamos a ver, mensaje de los 3 ángeles, a ver, ah, se quedó aquí, la bestia del mar, a ver, séptima trompeta, y luego apareció en cinta, luego siguen más figuras, por ejemplo, una mujer, en el cielo aparece una mujer vestida de sol. Oiga, no va a aparecer en el cielo una mujer vestida de sol. A ver, ¿cómo es el vestido del sol? Eso, eso es algo figurativo. Y no hay mujer que va a aparecer en el cielo. Ok, luego dice 13, el dragón se paró sobre la arena del mar. La pregunta que yo haría es, ¿en cuál arena del mar se va a parar la bestia? Por ejemplo, toda la costa del Pacífico, desde Canadá hasta Punta Arenas, el último lugar sur de Chile. Todo es playa. ¿Cuál playa va a elegir la mujer o el dragón para pararse? ¿En las costas de México? ¿California, que tiene hermosas playas aquí en California? ¿En Perú? ¿O en Chile, donde al sur de Chile hay hermosas playas, el mar muy azul? ¿En cuál playa se va a parar la bestia? ¿En dónde? Bueno, no sabemos. No, y dice dragón y subía del mar. ¿De cuál mar? ¿Del mar del Pacífico o del mar del Atlántico? No nos dice de qué mar. ¿Se dan cuenta? O sea, no es literal, hermano, no es literal. Se los digo en serio, no es literal. No esperen viendo el mar a ver dónde está el dragón. ¿Dónde está el dragón? Mi pastor me dice que el dragón va a venir. No, 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 no. Se va a quedar usted tal vez viejito. Nunca va a haber un dragón saliendo del mar. ¿Ok? Pero, ¿qué más? Dice ahí, luego, mensaje de los 3 ángeles, y dice aquí una voz del cielo, del cordero, ¿dónde está? Eh, las copas de la ira de Dios. 15. Y vi otra señal grande, porque de ella se ha consumado el favor, que tenían 7 plagas. 7 plagas. Y dice las 7 copas de la ira de Dios. Y capítulo 16, y oí una gran voz que desde el templo decía, 7 ángeles van a derramar 7 copas del furor de Dios. Oiga, yo no tengo una copa aquí, pero la pregunta es, ¿qué clase de copa es? ¿Es copa de vino? ¿No? Hay copas de vino, o sea, grandes, donde uno pone vino.
Oiga, ¿será ese tamaño de copa de vino? Un ángel vendrá con la copa y ya derramé todo. El segundo, a ver tú, vente. Agarra su copa y otra vez. Que salga toda la ira de Dios de la copa. ¿Usted cree que va a hacer eso Dios así? No, no hay 7 copas. Eso es figurativo de juicio total. Entienda, por favor, amigo. ¿Ok? O sea, si usted espera ver a un ángel con una copa, oiga, nunca lo va a ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver aquí? Que cuando se habla del fin del mundo, Apocalipsis, tiene que ver con lo que Jesús dijo en Mateo 24. Esta persona aquí, por ejemplo, menciona que cuáles son las señales y menciona aquí Mateo 24, dice, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús responde las preguntas del fin de los tiempos y la futura destrucción de Israel. Bueno, cuando habla del fin de los tiempos, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de Jerusalén. ¿Cómo sabemos eso? Porque justamente en Mateo 23, Jesús, es más, en Lucas 21, tengo aquí justamente el libro de Lucas, el Evangelio, capítulo, a ver, es 21, es capítulo 20, 21, a ver, ¿dónde es 20, 21, 21, 20? Déjeme ver. 21, 20, Lucas 21, 20 dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, escuche, sabed que vuestra redención, que la desolación está cerca. Ahora, esto es tremendo, porque la desolación de Jerusalén es el fin de la era. Entonces, cuando dice cuándo será la señal del fin, está hablando de la desolación, destrucción de Jerusalén. Recuerde, si usted ve por ahí en internet, en Facebook, que ya viene el fin del mundo, señales hay, los que, como dice, oraron se quedarán, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, ¿no? Así canta el coro. Pero, aunque suene bonito el coro, la realidad es que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Porque Mateo 24 tampoco habla, aquí dice esta persona, ¿no? Dice Tesalonicenses, descripción del rapto. Pero no es rapto lo que está hablando. Lo que Pablo está hablando ahí es cuando venga Jesús en su segunda venida de juicio, es una sola vez, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos. Porque Pablo tenía en mente para dar, porque lo que sucedía es que los hermanos que morían sus familiares, esposo, esposa, hijas, papá, mamá, les habían dicho que no hay esperanza. O sea, murieron y se quedaron ahí. Entonces le escriben a Pablo y dicen, Pablo, murió nuestra familia, creyeron en Jesús, ¿los vamos a ver algún día ellos? Me siento de pena porque no sé qué pasa con ellos. Bueno, Pablo les dice, bueno, no se preocupen, porque cuando Cristo venga, los que mueren en Cristo resucitarán primero. Esa es la respuesta de Pablo. Y los que quedemos, por ejemplo, estemos vivos, nos vamos a ir con Él. Eso no es rapto. Muchos dicen, pero lo está raptando. No, lo que está diciendo Pablo ahí no es de un rapto secreto. Está hablando cuando Cristo venga está hablando de la segunda venida de Cristo, que el que muere en Cristo tiene la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que está hablando. Nada más. Luego, ¿qué más dice? Y dice aquí del anticristo, segunda Tesalonicenses 2:1-12. Ahora, y con esto quiero ser claro, vamos a ese pasaje, ya lo dije al principio, porque dice esta persona de anticristo. Todos dicen, bueno, pero el anticristo. Bueno, pero si es anticristo, Pablo tiene que mencionar la palabra anticristo. Está segunda Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, aquí tengo segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo dice a 1:12. ¿Qué dice aquí? Dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, hermanos, no sean confundidos fácilmente en la palabra, en la forma de pensar. No se alarmen.
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, porque había gente que se hacía pasar por Pablo o por algún apóstol y escribía cartas en nombre de ellos cuando en realidad no escribían, eran falsos, de verdad. Por eso que muchos se confundieron, es más, muchos salieron de la iglesia y a Pablo le daban una mala reputación. Sí, sí, es como que alguien diga, esto escribió el hermano César cuando yo no escribí nada y muchos dicen, mira lo que escribe el hermano. No, no, es que así había en ese tiempo. Se hacían pasar de Pablo, escribían cartas y los mandaban a las iglesias. Entonces Pablo dice aquí que nadie se engañe en nuestra manera de pensar, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. ¿Cuál es la apostasía del hombre de pecado? Bueno, Jesús ya lo dijo. Cuando usted lee, por ejemplo, a Hechos, estamos estudiando Hechos, estamos viendo que cuando Pablo va a Asia, encuentra que cristianos falsos, personas que decían creer en Jesús pero enseñaban cosas diferentes, agoreros, pitonisa, ya sabe cuál es la pitonisa, era una bruja, en otras palabras, una espiritista, a magos, agoreros, hechiceros, falsos cristianos. ¿Se acuerda de Simón el Mago? Él fundó su iglesia. Simón el Mago fundó su iglesia. Él no rechazó a Jesús. Lo que él más bien hizo es creer a Jesús a su manera, que es diferente. Él creó su propia iglesia, paralela a la iglesia cristiana, y tenía seguidores, porque él hacía milagros, entre comillas. Entonces, no habla y habla del hombre de pecado. No dice anticristo, dice hombre de pecado. En ninguna parte Pablo menciona anticristo. El único que menciona anticristo es Juan, y no lo menciona tampoco en Apocalipsis, lo menciona en sus cartas. Entonces usted ya sabe, si usted está sentado, por ejemplo, tomando té, café, empanada, tortilla, pan, y se sientan ahí amigos o familiares, no tenga miedo, por favor, se lo suplico. El anticristo solamente lo menciona Juan, en 13 de sus cartas, ni siquiera en Apocalipsis, ni siquiera Pablo. Pueden buscar todo y leer todo el libro de Pablo, no hay la palabra anticristo. Y peor, bestia. Él habla del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Ya les dije, fue el general Tito. Cuando invade Jerusalén, destruye el templo, desafía a Dios, blasfema como el nombre de Dios y le desafía. Y le dice, si de verdad es poderoso, que se presente porque quiero pelearlo. Así dijo Tito. Eso es blasfemia. Él es el hombre de pecado. A eso se estaba refiriendo Pablo. O sea, no está hablando de un anticristo en el futuro, porque los anticristos, según Juan, estaban ya metidos en las iglesias, eran gnósticos, sentaditos, cantaban con los hermanos, compartían el pan, hasta se bautizaron, oraban, ¿no? Y se llamaban hermanos, pero no eran cristianos de verdad. Y Pablo, y negaban que Jesús vino en carne. Habían dos, los que negaban que Jesús vino en carne, y aquellos que decían, sí vino en carne, pero no era nada de espíritu ni de Dios. Él murió, está bien muertito y ahí está su tumba. Se acabó. ¿Me entiende? Esos eran los anticristos. Pero no era de que va a venir un gobernador mundial, que el anticristo ya le están diciendo que va a ser Putin. Por ahí vi a alguien que dice, el anticristo va a ser Putin porque está ganando la guerra. A eso están diciendo que va a ser Biden de Estados Unidos porque él dijo, quiero ser el líder mundial. Otros que va a ser el de la China, otros que va a ser por allí. A todos le están poniendo los evangélicos anticristos. Y ellos, pobrecitos, no saben nada de eso. Pero así es la mente como de un niño. No hay. Los anticristos ya pasaron, están en el fuego hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Así que cuando dicen señales del fin, ¿cuál es la verdadera señal que hemos leído el otro día? Les voy a leer. Primera, y esto tengo que repetirlo, porque aquí, por ejemplo, dicen libro de Apocalipsis, imagen triple de lo que hace el hombre, 7 sellos, trompeta, sí, pero eso es para Jerusalén, hermano, escuchen, Jerusalén. A ver, repita después de mí. Apocalipsis habla de la destrucción y juicio del templo de Jerusalén que Jesús dice en Mateo 24. Eso es, hermano. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas señales? Porque yo
como dice el coro, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Bueno, pues sí, 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 está bien, se va con él. Pero tiene que saber cómo se va a ir con él y cuándo se va a ir con él. Bueno, aquí dice, escuche, dice así, 1 Corintios 15, 20. 20, sí, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias, o sea, Jesús es la primicia, o sea, el primero. Después dice, porque la muerte entró por un hombre, Adán, y por un hombre vino la resurrección, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, o sea, los que creen en Cristo. Dice, pero cada uno a su orden. Mire, Cristo, la primicia es Cristo. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, fíjese cómo aquí Pablo dice que los que van a resucitar, dice, van a ser los de Cristo en su venida. No dice en un rapto secreto, dice en su venida. Subraye, versículo 23. Este es su amigo de usted, inseparable. No, de veras, inseparable. 1 Corintios 15, 23, amigo evangélico, subraye. Luego en su venida resucita. Y dice, entonces vendrá el fin. Mire, versículo 24, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando Él entregue, ¿quién es el Jesús? El reino a Dios. O sea, Cristo está reinando. Cuando Él venga, Él va a entregar su reino, a decir, papá, sí, hijo Jesús, ¿qué pasa? Bueno, te entrego el reino, Padre. Oh, gracias, hijo, lo recibe el Padre, el reino. Y mira lo que dice. Y dice, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Pregunta, ¿está abolido toda autoridad y poder ahora mismo? No. Todas las naciones, ve a Europa, están en rebelión con Dios. No reconocen la autoridad de Cristo. Por lo tanto, todavía no va a venir. Él va a venir, como dice que otra vez lean, 24. Cuando haya abolido significa destruir todo dominio, autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar. Versículo 25, prueba de que Él está reinando ahora. Debe reinar, o sea, ahora, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo va a reinar Cristo? Si alguien le pregunta a usted, disculpe usted, hermana, hermano, usted que estudia la Biblia y que es teólogo o teóloga, ¿cuándo va a venir Cristo? Por favor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a reinar? Bueno, usted tranquila porque usted ya sabe, ya sabe, ya sabe. Dice así, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. No le llevó más de 30 segundos decir eso. Entonces la persona se va a quedar impresionada por su conocimiento bíblico, porque va a decir, usted no ha perdido años estudiando y no sabe nada, al contrario. Van a reconocer que usted sabe, porque ahí dice Pablo, Él está reinando hasta que haya puesto a sus enemigos a sus pies. Pregunta, ¿están bajo el dominio de Jesús las naciones? No. Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, no. Absolutamente no están bajo el dominio de Jesús. Estados Unidos tampoco. No, Europa menos. Ahí está Putin castigando a los ucranianos, las Naciones Unidas no hacen nada. O sea, las naciones están totalmente en rebeldía. Así que no hay señales, según Pablo, que va a venir Cristo, porque la primera señal sería las naciones se están sometiendo a Cristo. ¿Se imagina que digan mañana en el diario, digamos, Guatemala en este momento declara que se somete a Cristo? ¡Wow! Luego digamos, no sé, Alemania le sacaron a su presidente y entra un cristiano y declara sumisión a Cristo. ¡Oh! África, Japón. Oiga, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que poco a poco, porque aquí dice hasta que ya se han sometido a la autoridad de Jesús. Pero ahora no existe eso. Así que cuando usted vea estas cosas en la internet, que las señales, que esto, que el anticristo, que la bestia, oiga, ni pierda su tiempo. Si quiere saber qué van a decir, ¿por qué van a decir lo mismo? ¿Qué más dice Pablo? Dice, después el último enemigo es la muerte. Así que hermanos, no se dejen
les digo como dice Pablo, no se dejen alarmar, no se dejen ustedes llenar de miedo. Hay gente que tiene miedo realmente. Uy, qué miedo. Ya se viene el fin del mundo. Se ponen a temblar. Oiga, tranquilo. La Biblia dice, no va a venir hasta que todas las naciones estén sometidas bajo su pie y Él destruya todo poder, dominio. Y sea Él, como dice Filipenses, toda lengua confiese que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así que, ya sabe, y quise compartir con ustedes eso porque van a estar mirando bastante todos los días, especialmente con eso de la guerra, que ya esto, que Putin es el anticristo, que Biden es el anticristo, que China es la bestia. Le van a poner bestia a todo el mundo. Así que, no, son, diríamos, mitos, son mitos. La Biblia no enseña eso. Bueno, hay que terminar con una oración. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Sigue dándonos conocimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, amén.